Si disfrutas de nuestro contenido, deja un saludo en los comentarios, dale un like al video y suscríbete al canal para estar al tanto de nuevos relatos de horror. La carretera era una cinta negra que se desenrollaba bajo las ruedas de mi coche, serpenteando a través de la oscuridad devoradora de la noche. Mi viaje no tenía otro propósito que poner distancia entre aquella vida que dejé atrás en la ciudad y donde quiera que el combustible se agotara. Pero en algún lugar a lo largo de aquella solitaria carretera de Nuevo México, recogí algo más que millas. Recogí un terror que no se despega de mí. Todo comenzó con una figura inesperada a la orilla del camino. La vi por primera vez bajo la luz del crepúsculo, cuando las sombras hacen su danza más engañosa. Una mujer vestida de un blanco deslumbrante, de pie junto a la señalización de un cruce que no llevaba a ninguna parte. Su vestido se agitaba con la brisa nocturna, pero su piel era de un pálido color sobrenatural, casi luminoso bajo la luna menguante. Y aunque aceleré al pasar junto a ella, algo en su imagen, una desesperación fija en su rostro, o tal vez el modo en que sus ojos siguieron mi coche, me dejó con una sensación de inquietud que no pude sacudir. Decidí no detenerme, convenciéndome de que se trataba de una viajera más, aunque algo en el fondo de mi mente me gritaba de que no había nada normal en aquella presencia. Con el avanzar de las horas, mi nerviosismo se transformó en paranoia. Cada sombra parecía moverse y cada ruido era un susurro detrás de mí. Cuando la vi de nuevo, horas más tarde y muchos kilómetros adelante, la sangre se heló en mis venas. Esta vez estaba a la mitad de la carretera, obligándome a frenar bruscamente para no atropellarla. Su cara estaba más clara bajo la luz de mis faros, con lágrimas de un negro aceitoso surcando su rostro blanco. Pero antes de que pudiera reaccionar, se desvaneció como una bruma, dejándome temblando en el asiento del conductor, con el corazón golpeándome furiosamente en el pecho. A partir de esa noche la vi repetidamente. No importaba cuánto intentara alejarme, ella aparecía, cada vez más cerca, cada vez más real. La carretera se convirtió en mi cárcel y ella en mi carcelera fantasmal. En cada parada, en cada mirada al espejo retrovisor, esperaba ver su silueta, temiendo el momento en que finalmente se decidiera hacer algo más que solo mostrarse. Consumido por el terror y desesperado por respuestas, me detuve en un viejo bar de carretera, donde un anciano me escuchó con una mezcla de piedad y terror. Entre tragos de whisky barato, me habló de la leyenda local de la Dama de Blanco, un espíritu vengativo de una mujer que había sido asesinada en un accidente de tráfico en esa misma carretera muchas décadas atrás. Según él, cada pocos años, ella regresaba, acosando a los conductores solitarios hasta enloquecerlos, llevándolos a un destino fatal en un intento de revivir su muerte trágica. Con esta macabra revelación, el miedo se arraigó aún más profundo en mí. Sabía que debía de escapar de esa carretera, de esa persecución, pero cada intento de desviarme me llevaba de vuelta a ella, a sus tramos desolados y a su ineludible presencia. Era como si la carretera misma me estuviera guiando, atrapándome en un ciclo sin fin de asfalto y terror. Mientras la noche se cerraba a mi alrededor, con la luna oculta tras nubes amenazantes, la vi una vez más. Esta vez, sin embargo, estaba diferente. Su rostro mostraba una furia desgarradora y sus ojos brillaban con una luz malévola. Su vestido blanco ya no ondeaba con la brisa, sino que se arrastraba por el suelo como cadenas. En ese momento supe que mi huida había terminado. El final de mi viaje y quizás el de mi cordura se acercaban, y con cada kilómetro que pasaba, la Dama de Blanco se acercaba más y más a reclamar no solo mi atención, sino mi alma. Con cada aparición, la Dama de Blanco se volvía más errática y sus intervenciones más terroríficas. Ya no solo aparecía parada a la orilla de la carretera o en medio del camino, sino que comenzó a manifestarse dentro de mi propio automóvil. Un par de veces, mientras la carretera desfilaba a mi lado en un borrón nocturno, la vi reflejada en el espejo retrovisor, sentada en el asiento trasero,
observándome con esos ojos profundos y oscuros llenos de un dolor eterno. Cada vez que esto sucedía, el aire dentro del coche se volvía gélido y el sonido del viento se transformaba en un susurro que parecía llevar mensajes indescifrables. Esta persecución constante empezó a pasar factura en mi cordura. El sueño se convirtió en una serie de breves y agitados intervalos, marcados por pesadillas donde corría sin fin por una carretera que se retorcía sobre sí misma, siempre seguido por la figura en blanco. Durante el día, mi mente luchaba por encontrar alguna explicación lógica, algún plan de acción, pero la fatiga y el miedo nublaban mi juicio. Decidido a enfrentar esta situación de alguna manera, comencé a documentar cada aparición. Usando una cámara de video, intenté captar cualquier evidencia de su presencia, esperando que al revisar las imágenes pudiera encontrar algún patrón o alguna pista sobre qué quería de mí o cómo podría librarme de su acoso. Sin embargo, cada vez que revisaba las grabaciones, encontraba solo la carretera vacía, o en el mejor de los casos, una forma borrosa e indistinta que podría haber sido descartada como un truco de la luz o un defecto en la filmación. En una de esas desesperadas noches, mientras revisaba las grabaciones sin éxito, un golpe sordo en la ventana de mi coche me sobresaltó. Era ella, afuera, golpeando el vidrio con un dedo pálido. Salté hacia atrás, casi cayendo del asiento del conductor. Allí estaba, mirándome no con una ira, sino con una intensidad que me heló el alma. Su boca se movió como si intentara decirme algo, pero lo único que pude oír fue el aullido del viento. Tan rápido como apareció, se desvaneció en la oscuridad, dejándome temblando y confundido. Fue entonces cuando decidí buscar ayuda. En el próximo pueblo encontré un viejo bibliotecario que escuchó mi historia con una mezcla de fascinación y miedo. Me contó que la leyenda de la Dama de Blanco no era desconocida en la región. De hecho, había varias teorías sobre su origen. Algunos decían que era el espíritu de una mujer que había muerto en un accidente de tráfico años atrás, que estaba buscando venganza o justicia. Otros creían que era un presagio, una aparición que precedía desgracias o muertes en la carretera. Armado con esta información, mi siguiente paso fue claro, aunque aterrador. Decidí que debía de regresar al lugar de la primera aparición, al cruce donde la había visto por primera vez. Tal vez allí podría encontrar alguna pista adicional, algo que me había perdido, algo que podría ayudarme a entender qué la ataba a ese lugar o a mí. Conducir de regreso fue una tortura. Cada milla aumentaba mi ansiedad, cada sombra en la carretera parecía moverse hacia mí. Cuando finalmente llegué, era casi de madrugada. La carretera estaba desierta, el silencio solo roto por el sonido de mi respiración y el zumbido ocasional de un insecto nocturno. Allí, bajo la luz parpadeante de un farol solitario, esperé, observando y escuchando. Pasaron horas, y justo cuando el sol comenzaba a asomarse en el horizonte, ella apareció. No como una sombra o una ilusión, sino como una figura clara y definida, más real de lo que había visto jamás. Se acercó lentamente, sus pies descalzos apenas haciendo ruido sobre el asfalto frío. Esta vez no sentí el impulso de huir. Algo en su acercamiento era diferente. Mientras ella se detenía frente a mí, el aire se llenaba de un frío penetrante que parecía querer congelar el alma. Su rostro era sereno, pero sus ojos, oscuros y profundos, destilaban una malevolencia que me helaba la sangre. Su voz, aunque un susurro, retumbaba con una fuerza que resonaba en lo más profundo de mi ser. «No estoy aquí para ser salvada», comenzó, su tono tan helado como el aire que nos rodeaba. «Estoy aquí por venganza, por la injusticia que me encadenó a este lugar». Tragué saliva, intentando mantener la compostura mientras cada instinto me gritaba que huyera. «¿Venganza?», pregunté con mi voz temblorosa. «Sí», respondió con una sonrisa cruel. «Durante años he vagado por esta carretera, esperando el momento adecuado, y finalmente llegaste tú, el descendiente de aquel que causó mi perdición». Mis ojos se abrieron de par en par, el shock y el miedo entrelazados en una danza macabra. No tenía conocimiento de ningún vínculo con un pasado tan oscuro,
pero la certeza en su voz me hizo dudar de todo lo que creía saber. Es imposible, dije, aunque la duda comenzaba a infiltrarse en mis palabras. No tengo nada que ver con mi muerte, completó ella acercándose un paso más. Oh, pero la tienes. La sangre no miente y la tuya lleva el eco de la culpa. Tu ancestro me dejó morir en esta carretera, abandonada y sola. Y tú pagarás por sus pecados. La idea era absurda, una locura sacada de una pesadilla, pero la intensidad de su presencia y la frialdad en sus ojos me hicieron temblar. No era simplemente un espíritu atormentado, era un espectro consumido por la venganza, decidido a saldar una deuda antigua a través de mí. ¿Qué quieres de mí?, pregunté. La voz fallaba mientras el instinto de supervivencia empezaba a tomar el control. Quiero que sientas el frío y el terror que yo sentí. Quiero que entiendas la desesperación de ser dejado morir en la carretera. Antes de que pudiera moverme, ella extendió su mano hacia mí, el toque más frío que el hielo, y sentí como las fuerzas me abandonaban, como si ella estuviera drenando mi vida. Caí de rodillas. Cada respiración era un esfuerzo titánico. Por cada aliento que tomes, recuerda mi sufrimiento, susurró ella, su rostro tan cerca del mío que podía sentir el inexistente aliento contra mi piel. Y cuando llegue tu hora, sabrás que es solo el comienzo de tu penitencia. Con un último esfuerzo desesperado me arranqué de su agarre y tropecé hacia el coche. Arranqué el motor con manos temblorosas y me alejé a toda velocidad. Pero el eco de su risa malévola me siguió, resonando en mi mente como un presagio de condena. A medida que la carretera se desenrollaba ante mí, sabía que no había escape. La dama de blanco había marcado mi destino, y cada kilómetro que recorrí era un paso más hacia un final que ella había diseñado con precisión cruel. La carretera ya no era una vía de escape, sino un camino hacia un oscuro destino, tejido por las sombras de un pasado que, aunque desconocido para mí, ahora reclamaba mi futuro con manos frías y vengativas. En los días que siguieron, la figura de la dama de blanco se convirtió en una constante sombría en mi vida. No importaba cuánto intentara escapar, sus palabras eran una sentencia que retumbaba sin cesar en mi conciencia. Por cada aliento que tomes, recuerda mi sufrimiento. El eco de su risa malévola, una promesa de eterno tormento. Toda amenaza seguía mis pasos, un recordatorio de que la paz ahora era un lujo que nunca más disfrutaría. La carretera se convirtió en mi prisión, un lugar de tránsito hacia un destino ineludible que ella había tejido con hilos de venganza y desesperación. Una noche, mientras conducía por un tramo particularmente solitario y olvidado de la carretera, la vi de nuevo. Esta vez no había escapatoria. Su figura bloqueaba el camino, imponente y definitiva. Detuve el coche. El motor aún estaba en marcha. El ruido del escape se mezclaba con el silencio opresivo que la rodeaba. Ella avanzó, su vestido blanco deslizándose sobre el asfalto como una extensión de la niebla que comenzaba a levantarse. «Es hora», dijo ella, y su voz era un susurro que congelaba la sangre. «Has llevado mi dolor, has respirado mi sufrimiento. Ahora, comparte mi destino». No había palabras que pudieran salvarme. Ningún ruego cambiaría mi final. Con resignación salí del coche y me enfrenté a ella, los ojos fijos en los suyos, oscuros y profundos, como el abismo que pronto me consumiría. Extendí mi mano y en un gesto que significaba el fin de mi viaje, tomé la de ella. Y así, en un lugar olvidado de una carretera solitaria, mi espíritu se desvaneció en la oscuridad. Otro eco perdido en el coro de almas que la dama de blanco había reclamado a lo largo de los años. Condenado a vagar por la eternidad en el limbo gris de la carretera que nunca termina.